Estimado auditorio de México Explorer, pues hoy verdaderamente es un día muy especial. Estamos con un auténtico personaje, un personaje muy importante en este país, nada más y nada menos que con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Doctor, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por platicar conmigo. Doctor, primeramente, ¿qué lo trae por esta ciudad de Zacatecas? Primero, que me gusta mucho, llevo 20 años viniendo a Zacatecas, me parece una de las ciudades más hermosas que tiene México, con un valor histórico, las calles, la historia, me gusta mucho. Y aproveché porque me invitaron ayer a dar una conferencia aquí con un grupo de jóvenes líderes de la política, el mundo empresarial, que se llama Quibernus, y aproveché para quedarme el fin de semana y pasear y caminar por la ciudad. Ah, excelente, pues en realidad, bueno, sí, nos tuvo la generosidad de hacernos un pequeño espacio en el tiempo que está recorriendo la ciudad, apreciándola y seguramente valorándola. Pero hay un tema muy importante ahorita, relativo a las reformas que le llaman de gran calado, reformas estructurales. Una de ellas es la reforma político-electoral. ¿Qué sabor de boca le deja tanto la reforma constitucional como la reforma legal recientemente aprobada? Mal sabor de boca, porque en la dimensión electoral, porque la parte política tiene dos muy buenas medidas que aplaudo, que es el tema de la reelección y el tema de la independencia de la Procuraduría General de la República, que me parecen dos medidas muy positivas. Pero lo que se legisló en las últimas semanas es la dimensión electoral de esa gran reforma. Y esta dimensión me deja un mal sabor de boca porque no me parece que haya claridad de para qué, ni de qué se busca, ni cuáles son las metas, ni qué se quiere transformar. Yo estoy de acuerdo en que buena parte de las reformas del Pacto por México son bastante positivas, salvo la electoral y la fiscal. El resto me parecen muy buenas, me parecen visionarias y me parecen que van a hacer mucho bien a México, como la energética, como la educativa, como la de telecomunicaciones. Esta no, porque no hay claridad. Entonces, si tú quieres transformar la realidad para bien, pero no sabes qué cosa quieres transformar o qué quieres lograr con eso, no queda claro. Entonces, esta reforma se convirtió en una competencia de ocurrencias. En lugar de discutir objetivos, diagnósticos, se discutió instrumentos. Cuando tú empiezas a discutir una reforma a partir de instrumentos, estás equivocado. Tienes que decir cuál es el problema y cuál es el objetivo para combatir ese problema. Pero si no queda claro, entonces la reforma electoral, en lo fundamental, fue por una petición, fue una demanda política del presidente del PAN, que dijo que el problema de las elecciones en México eran los gobernadores. Estoy simplificando un poco. Claro, claro. Y dijo, entonces, para que todo funcione mejor hay que quitarle el control político a los gobernadores de los comicios. Y pensaron que eso se lograba si tú centralizabas la organización electoral. Y entonces se creó un Instituto Nacional Electoral. No es lo único de la reforma, pero es, digamos, la parte central. Y como a mí no me parece que esa sea la forma para resolver este problema, creo que no va a resultar muy positivo esta reforma. Ahora, entonces, todo cambio forzosamente debe tener una claridad y debe existir un rumbo, un camino cierto para llegar a un objetivo también muy concreto y muy determinado. Efectivamente, una de las críticas que se ha planteado es el hecho del centralismo, y hay quien sostiene, y ahí va encaminado la siguiente pregunta, que el centralizar implica un retroceso, tomando en consideración la historia de este país, que ciertamente se dio en otros contextos, en el que el progreso era el planteamiento del federalismo. ¿Usted cree que implica un retroceso en este sentido? O sea, si el centralismo nos conduce a un mejor gobierno, bienvenido el centralismo. Claro, claro. Vaya, la discusión no es si centralismo es malo, porque históricamente en el siglo XIX los liberales triunfaron sobre los centralistas. O sea, que no se vea como un tabú. O sea, no, eso no es el tema. Digo, si el centralismo es bueno, hay que tomarlo. Claro. Lo que estoy yo diciendo es que este centralismo electoral no va a resolver los problemas que sí existen de inequidad, exceso de gasto en las campañas en México. Entonces, el problema es la medicina, no es una medicina correcta. No es una medicina que vaya a resolver un problema que sí es real. El PAN tiene razón cuando dice es que hay problemas de inequidad que cometen en ocasiones los gobernadores de todos los partidos, de todos, incluidos los panistas, y la cuestión es cómo se resuelve ese tema. Entonces esta medicina no va a ser, no es una cura, es como un tapabocas. En lugar de tienes gripa, pues la solución estructural es tomar antibiótico. Claro. Si te ponen un tapaboca, pues cuando toses ya no vas a
impregnar el ambiente de tus gérmenes, pero no resuelves el problema. Y esta reforma me parece que es un poco superficial y no ataca problemas reales de las elecciones en México. Ahora, el planteamiento constante y reiterado que se nos hacía es el sentido de que los gobernadores, como usted lo decía, de todos los partidos en los estados, de alguna manera monopolizaban una serie de cuestiones en el ámbito estatal, aún inclusive aunque fuesen elecciones de tipo federal, no se diga si los fuesen de tipo local, y que generaban una serie de intereses y componendas. ¿Cómo poder solucionar esta cuestión? Que obviamente no se incluyó en la reforma, ¿algún planteamiento? Sí está habiendo un problema en los últimos 15 años que en las regiones del país, en muchas entidades, el poder de los gobernadores carece de contrapesos institucionales. Ese es el tema. La democracia es un sistema de pesos y contrapesos para acotar el abuso del poder. Esa es la concepción original de la democracia presidencial que nació en los Estados Unidos en el siglo XVIII. A nivel federal en México se fue construyendo de manera gradual un sistema de pesos y contrapesos, y esto ha tenido algunos efectos positivos porque el presidente de la República hoy es un poder que tiene que estar acotado y lo está más que hace 20 o 30 años. En los estados está pasando algo inverso. Los gobernadores carecen de esos instrumentos institucionales de contrapesos que fundamentalmente tiene que ejercer el Congreso de un estado y el Poder Judicial. Y de forma complementaria, los medios de comunicación son muy importantes, pero lo que ha ocurrido en muchas entidades del país es que esto ya no es así. Y entonces hay un poder sin contrapesos, y eso es lo que te conduce a que en ocasiones, en materia electoral y en otros temas de la vida de las entidades, esto no existe. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es, en lugar de quitarles la pelota a los gobernadores y decirles, es que tú no sabes jugar, ¿no? Me la llevo. La cuestión es cómo reconstruyes a nivel local esos pesos y contrapesos. Esa es la pregunta real y de fondo que no se hizo en esta reforma. Bajo esa tesitura, ¿no hubiese sido mejor un auténtico proceso amplio? Dentro de ellos, ese proceso implicaría la situación legislativa y constitucional en el que implique una auténtica reforma de Estado para posibilitar un poco más esos pesos y contrapesos, sí, y claro, que originara de manera más sencilla una auténtica reforma en materia político-electoral. Así es, por supuesto. Porque eso implicaría pues ir a más profundo en la situación. Ahora, ¿y qué le pareció el mecanismo para la designación de los nuevos consejeros integrantes del Consejo General de la ahora INE? Ese me gustó. Porque yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene es cómo se designan. Creo que el mecanismo es mejor que antes. Eso sí me gustó, y creo además que quienes quedaron integrando al nuevo INE son 11 consejeros en general. No conozco a todos, pero varios de ellos es gente profesional, conocedora, inteligente, entonces eso está bien. Ahora, el problema es que ahora ellos tienen que elegir a los consejeros de todos los organismos electorales de los estados, lo cual me parece un error. ¿Cómo en la Ciudad de México vas a estar tú pensando cómo vas a designar a las personas de Zacatecas? No tienen la información, no tienen el conocimiento. Entonces, ¿quién les va a decir quiénes son los mejores zacatecanos? Por ejemplo, eso me parece un gran error. Además, hay una cuestión muy delicada, que es que el INE podrá atraer la organización de los comicios locales. Me parece que eso va a dar lugar a una serie de litigios permanentes. Básicamente la lógica es la siguiente: si yo soy un partido de oposición en Zacatecas o en Colima o en Yucatán, yo siempre voy a pedir por estrategia que esa elección sea traída. Voy a argumentar que el gobierno del estado no garantiza condiciones de equidad, y desde ahí voy a empezar a hacer propaganda. Si me lo conceden, bien; si no me lo conceden, bien, porque voy a entonces a empezar a descalificar el proceso electoral antes de que aún haya iniciado. Entonces, a mí me parece que no ayuda mucho, y además no resuelve el problema de que las campañas en México efectivamente son cada vez más caras, efectivamente los topes de campaña se rebasan, efectivamente hay un problema de inequidad muy grave. La cuestión es que yo no creo que un INE pueda resolver ese problema. No está en sus atribuciones ni siquiera. A pesar de que el Consejo General esté integrado por mexicanos ejemplares, el problema a lo mejor ni siquiera es ese. Pero no es una cuestión de talento individual, es una cuestión de atribuciones. O sea, no hay relación entre que el INE organice la elección en Morelos o en Chihuahua y que se detecte o impida que flujos de dinero que nadie conoce, que nadie registra, fluyan a las campañas. El problema de la democracia electoral se llama dinero, dinero,
y dinero sin control por arriba de la norma. Y eso va a seguir fluyendo porque esta reforma no hace nada para impedirlo. No se atacan las causas y por lo tanto quienes contribuyen hoy de forma ilegal a las campañas mediante lo que se conoce como financiamiento paralelo lo van a seguir haciendo. Y ahora pues este proceso de designación me suena un tanto que, valga la expresión, un tanto como que allá en la Ciudad de México van a hacer trabajo de oficina sin conocer la realidad, el campo, lo que sucede en cada una de las entidades federativas. Y otra cosa, hay otro riesgo, que es que se centralicen los conflictos. Hace 20 años, cuando se crearon los institutos electorales de los estados, se descentralizó el conflicto, porque hace 30 años los conflictos postelectorales iban a la Ciudad de México, en cualquier municipio. Hoy se puede reeditar eso. Entonces yo soy un candidato a presidente municipal que perdí en el norte de Zacatecas. Me enojo y entonces en lugar de marchar a Zacatecas a hablar con el Instituto Electoral, voy a marchar a la Ciudad de México al Instituto Nacional Electoral. Entonces eso me parece que es un gran riesgo, es innecesario. Y además yo creo que muchos institutos han hecho una labor correcta. Zacatecas creo que lo ha hecho bien y otras entidades. Entonces, en el caso del nombramiento de los consejeros, a mí me parece que hubiera sido más sabio que el Congreso local de una entidad hace una primera propuesta de 20 o 30 candidatos, los conoce, los entrevistan, se filtran, los partidos dan su opinión y a lo mejor entonces mandas una lista de 20 o 30 a la Ciudad de México y hay otro poder u otro ámbito de gobierno los designa. Pero ahora todo va a ser hecho por el INE y entonces ese es un riesgo mayor. Por último, doctor, una pregunta a lo mejor va a ser un tanto ambigua. ¿Qué tanto nos falta para llegar a la auténtica democracia en este país? Muchísimo. No estoy tratando de ser pesimista, estoy tratando de ser realista. El problema de México es básicamente que nuestra democracia se construyó sobre un piso legal muy frágil, un Estado de Derecho bastante acotado. Las democracias consolidadas en el mundo han tenido una secuencia que primero construyes el constitucionalismo, lo que se conoce como un sistema de leyes respetadas por todos. Ya que tienes un piso de legalidad y de Estado de Derecho y de aplicación de la ley pareja para todos, das paso al pluralismo, o sea, a las elecciones, a la democracia. En México, hace 20 años empezamos a abrir las puertas de la democracia electoral, qué bueno, se ha hecho bien en general, pero ahora que somos plurales, y aquí en Zacatecas ustedes son un ejemplo de pluralidad, nos damos cuenta que necesitamos cumplir las leyes. La democracia requiere leyes y cumplirlas sobre todo. Claro. Y entonces es un lío porque ya está todo el mundo en la fiesta, pero las reglas no se observan. Entonces esas fiestas sin reglas acaban a veces muy tarde y muy mal. Entonces qué bueno que estamos en una fiesta democrática, pero qué mal que no hay reglas que se cumplan. Ese es el problema fundamental. ¿Cuántas generaciones nos va a llevar como país a aprender a cumplir la ley? Llevamos desde el siglo XIX intentándolo. Claro. Y no lo hemos logrado. Es una vieja historia, es una vieja historia. Pues muchísimas gracias, doctor. Yo para finalizar haría una alegoría. Usted me dirá si está usted de acuerdo, si, y valga la comparación, si la democracia fuese, o las elecciones fuesen un árbol, tal vez estas reformas lo que hicieron fue cambiar las ramitas, le pusieron una rama más, cortaron, ¿no? Pero no fueron a la raíz, al fondo de las cosas, desafortunadamente. Así es. ¿Está de acuerdo con esa alegoría? Mucho, muy buena alegoría. Gracias, doctor. Gracias. Pues, estimado auditorio, verdaderamente estuvimos el día de hoy de auténtico lujo. El doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.